Este es el video 50 que he titulado Septiembre. Septiembre para nosotros, los chilenos, es una muy especial fecha, muy especial mes, por diversos motivos, algunos alegres y otros muy tristes. En los primeros están la celebración del 18, primera junta de gobierno, que fue un paso importante para la independencia frente al asedio de los españoles. Y el 19, homenaje a las Fuerzas Armadas. En los tristes está el cruento golpe de Estado por militares y por civiles efectuado el 11 de septiembre del 73. Pero en nuestro país no fue el primer golpe de Estado ni tampoco la primera matanza. Recuerden la matanza de Santa María de Iquique y otros cruentos golpes de Estado. Este año, septiembre, fue muy particular porque casi todos tuvimos una semana de vacaciones y en ese contexto, un día que paseaba por la avenida Los Leones, cerca de mi casa, al llegar a calle Las Violetas, me encontré con el homenaje símbolo de 3 profesionales comunistas que fueron secuestrados el 28 de marzo del 85 y los encontraron un par de días después degollados en un camino abandonado de la comuna de Quilicura, frente al Fundo El Retiro, cercano al aeropuerto de Pudahuel. En Avenida Los Leones 1401, en ese tiempo, funcionaba el Colegio Latinoamericano, donde Manuel Guerrero era profesor y Manuel Parada apoderado. Ese jueves 28 yo trabajaba en el Colegio Argentino del Sagrado Corazón. Y cuando supimos la noticia, unánimemente, tanto profesores como las religiosas, decidimos enviar por medio de una carta las condolencias al Colegio Latinoamericano por el secuestro de estos 2 profesionales. En ese momento nadie sabía quiénes eran los autores del secuestro, aunque luego quienes gobernaban decretaron que era un ajuste de cuentas entre comunistas, aunque nosotros sospechábamos con seguridad que los autores eran los grupos represivos del gobierno militar, civil-militar, pues todos los que pensaban diferente para ese gobierno era un enemigo. Éramos enemigos de la dictadura quienes pensábamos diferente. Junto al profesor Fermín nos ofrecimos a llevar la carta solidaria al colegio. Cuando llegamos tuve la brillante idea de decir: creo que los militares nos están grabando, nos están filmando, pues sabíamos cómo actuaban los de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI, y me di un giro sobre mi eje para que me filmaran. Algo bastante irresponsable. No sé si fue ese gesto, creo que inocente, tal vez irresponsable. Para un tiempo normal era inocente, pero desafiante en una dictadura en el que me aportó dificultades que hoy vivo como situaciones anecdóticas, pero que junto a mi esposa Margarita nos hizo sufrir mucho y nos hizo pasar momentos angustiantes, momentos incluso de mucha pena. En ese tiempo yo trabajaba en el Departamento de Orientación de la Pontificia Universidad Católica y en jornada completa en el ya nombrado Colegio Argentino del Sagrado Corazón, en ambos como orientador y también como asesor del centro de alumnas y del centro de padres y entrenador del equipo de básquetbol. En lo político nunca pertenecía a un partido, sí tuve simpatía por la democracia cristiana y en la escuela normal representé a ese partido en alguna elección para dirigir y canalizar las peticiones del alumnado. Y también en la José María Caro trabajé en un grupo por Eduardo Frei Montalva, cuando él se presentó como candidato a la presidencia. Y fue en la escuela normal donde conocí a Manuel Guerrero. Frente a la vida es probable que tuviéramos los mismos principios y la misma finalidad. Pero en el diario vivir teníamos diferentes puntos de vista. Incluso muchas veces tuvimos discusiones, pero con respeto y sin querer imponer nuestros respectivos valores. Por aquellos días, nosotros vivíamos en el paradero 28 con nuestros 5 hijos. Salíamos a trabajar
a las 7 de la mañana con 4 hijas y el menor se quedaba con Pupi, una nana, puertas afuera, que llegaba tempranísimo para cuidar a Luchito, que tenía 2 añitos. El sábado 30 de marzo teníamos reunión de grupo de reflexión con el padre Gustavo Ferraris, en nuestra casa. En un momento me paré a buscar un vino que teníamos en la bodega por fuera de la casa y escucho de la radio del vecino que encontraron a los 3 profesionales degollados. Le cuento al grupo y no lo podíamos creer, tanta crueldad. Puedo dar testimonio de lo tranquilo y pacífico que fue Manuel, y muy consecuente y con mucho cariño por Chile, que en junio del 76 fue detenido y herido con un balazo en el pecho. Fue torturado y en noviembre fue liberado partiendo al exilio a Suecia. Su amor por Chile fue tal que volvió legalmente en 1982, a pesar que sabía que corría mucho peligro. El lunes 1 de abril, como de costumbre, con Margarita fuimos a los respectivos trabajos. Ella trabajaba en un colegio vecino al mío, ambos ubicados en la avenida Pedro de Valdivia, previo paso por el jardín infantil donde dejábamos a nuestras hijas. Por estas situaciones de la vida, yo no creo en el destino ni en las casualidades. Teníamos un grupo de reflexión de matrimonio que nos asesoraba el sacerdote salesiano Gustavo Ferrari, que era vicario de la zona sur y secretario del cardenal Silva Enrique, gran hombre, gran sacerdote. Por otro lado, Margarita era profesora jefa de la hija de Jaime Morena Laval y yo trabajaba con su señora. Además, yo fui compañero en la normal de Sergio Campos Ulloa, que era la voz de los noticieros de Radio Cooperativa, y Jaime era de Radio Chilena, ambos medios de oposición a la dictadura, que se arriesgaban dando noticias que estaban prohibidas. Eran la voz de los que no tenían voz. Con esos 3 contactos, que eran nuestros amigos, y por ser conocido de Manuel Guerrero, deben haber pensado que yo era un peligro para la dictadura. Fueron días que me sentí muy perseguido, con mucho miedo y demasiado inseguro, especialmente por Margarita y por nuestros hijos. Tanto que nuestro barrio en ese tiempo era muy solitario. No había tanto trayecto, no había tantas casas como hoy día. Entonces, cuando veíamos un vehículo, detrás nuestro siempre estábamos pensando que nos seguían. En nuestra ausencia, un día que fuimos a trabajar, fue visitada Pupi, nuestra nana, por unas personas que la amenazaron y en realidad me amenazaron a mí a través de ella para que no me metiera en tonteras. En nuestra ausencia, nuevamente nuestra casa fue visitada por segunda vez por estos personajes, dejando a través de Pupi más amenazas. Un amigo con mucho contacto me llevó a la Vicaría de la Solidaridad, que en ese tiempo estaba preocupado de todas las personas que sufrían seguimientos, tortura, incluso desapariciones. Pero nada pudieron hacer frente a otros casos que eran muy graves. Como digo, desapariciones, torturas, asesinatos. Entonces mi amigo fue a hablar con el jefe de la CNI, a quien conoció en el casino de juego de Puerto Vara, donde él era concesionario. Por miedo yo no me atreví a acompañarlo. Ahí nos enteramos que el delito de rapto y degollamiento lo cometieron los carabineros y no la CNI, Servicios de Represión de los Militares. Los carabineros tenían otro servicio de represión. La CNI nos ofreció sacarnos del país, pero como no aceptamos, nos pusieron guardia para cuidarnos de los carabineros. Hoy lo veo como un chiste tragicómico, pues en una esquina de nuestra casa estaban los que nos amenazaban y en la otra los que nos cuidaban. Era una escena penosa, pero que al mismo tiempo nos aterraba y nos daba algo de tranquilidad. Como uno dice hoy día, sentimientos encontrados.
Yo siempre me preguntaba cómo podían saber tanto de mi vida. Sabían detalles, tanto del colegio como de mi vida personal. Por ejemplo, horario de entrada y salida, hasta la hora del recreo, las reuniones con el centro de alumnas, con el centro de padres. Con el correr del tiempo se olvidaron de mí. Deben haber conversado ambos grupos de terror, carabineros y militares, dándose cuenta que yo no era ningún peligro para la dictadura. Tiempo después leo en el diario que fallece un oficial de carabineros que había sido apoderado e integrante del centro de padres del Colegio Argentino. En ese tiempo no supimos que era carabinero. Ahí descubrí cómo sabían tanto de mi vida, porque en el diario salía que este carabinero había estado metido en este secuestro, en este degollamiento. Comparto este testimonio rogando que nunca más en nuestro país se repita este periodo de abuso, de no respetar la posibilidad de pensar diferente y de los métodos represivos. También para decir que no guardo rencor y que cada vez agradezco la vida que me ha tocado vivir y que a través de mi vocación como profesor, actualmente en el Colegio Emaús, he tratado de que la nueva generación sea solidaria, especialmente con los más vulnerables, y que sean en lo político, en lo religioso, en lo filosófico, con sus valores que deseen, pero con fundamento, y que sea para un bien de los demás. Muchas gracias.